es para mí, como firme ancla del alma que deshace mis pasiones y calma mis ilusiones con mis gratas esperanzas. Quien no se siente ser feliz con sus pláticas de amores, que a mi alma da consuelo en medio de este sufrir. Quien no se siente ser feliz cuando la tormenta pasa y se torna todo en calma para volver a vivir. Tu palabra es para mí, ella es quien me consuela. Paso a paso mi alma lleva por la senda de la vida, el gozo por la mañana. ¿A dónde iré lejos de ti? Si tú eres refugio eterno, si desde tu candelero la potencia de tu fuego sobre mi ser se derrama. Quien no se siente ser feliz con sus pláticas de amores, que a mi alma da consuelo en medio de este sufrir. Quien no se siente ser feliz cuando la tormenta pasa y se torna todo en calma para volver a vivir. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Gloria al Señor. A Dios sea la gloria por siempre. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Bendito sea Dios. Quiero hablarles acerca del tema ¿por qué debo hoy oír la voz de Dios? Hoy y no mañana. En primer lugar, el mañana es incierto y puede que no exista para algunos de nosotros o para todos. Por eso hoy, y estaba viendo que esa palabra hoy es una palabra que proviene del latín y da a entender que algo sucederá pronto o está a punto de ejecutarse. Esta palabra aparece en las Sagradas Escrituras unas 351 veces. También esa palabra habla del eterno presente de Dios.
nuestro Dios vive un eterno presente. Él no está sujeto al tiempo. ¿Por qué usted tiene un reloj en la mano? Algunos lo tienen en el teléfono porque no sabe la hora. La hora y mucho menos la fecha. Y vivimos dependiendo de instrumentos electrónicos para ubicarnos. Usted va a salir en una calle, en una ciudad, y tiene que buscar un instrumento electrónico para que lo conduzca. El tiempo es un yugo para nosotros y es un azote en muchas ocasiones. ¿Cuántos hemos estado demasiado cansados y nos hemos acostado demasiado tarde y quisiéramos descansar? Pero sabemos que al otro día hay compromisos que no esperan. Y entonces decimos, vamos a poner una alarma porque si no, no me despierto. Y ponemos la alarma y cuando suena, queremos apagarla y decirle al tiempo, deténgase, porque no terminé de dormir. Si el tiempo hablara, diría, ¿qué me importa a mí? Levántese, porque los compromisos lo están esperando. Alabado sea el Señor. En ocasiones he tenido ese anhelo profundo de estar hasta tarde estudiando la palabra, preparando, pero de pronto me acuerdo y mañana hay que pararse temprano. Y vivimos en esa correría, en esos afanes. Y muchos no solamente se afanan, sino que paran borrachos del tiempo. El tiempo los emborracha, los compromisos se vuelven o se ponen de mal humor porque no pudo hacer todo lo que quería hacer en mediodía, en un día, y mire cuánto se quedó sin hacer. ¿Y qué culpa tenemos? Los afanes de la vida. El Dios nuestro no tiene esos problemas. Él no vive por un reloj, no está sujeto al tiempo, no está sujeto a horas, no está sujeto a meses, a años, a días. Para Él es igual un día que 1000 años. No tiene esos problemas que nosotros tenemos. Y peor cuando usted tiene un compromiso urgente y va en su vehículo y hay una trancadera de carros que ni para un lado ni para el otro, ¿qué tiene que hacer? Golpear el carro. Algunos agarran a puñetazos los carros, les parten hasta el tablero, la ira, pero ¿qué puede hacer? Y el Señor dijo en una ocasión, aunque el hombre quiera añadir un codo a su estatura, no lo podrá añadir. Por eso el que es chaparro seguirá chaparro. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Verdad? No puede añadirse. Aunque se ponga unos grandes tacones, bueno, en el momento que se los quite,
se quita esos zancos que lleva, de una vez se ve la realidad. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Nadie podrá añadir nada, y mucho menos al tiempo. El tiempo está cronometrado, perfectamente calculado para la vida de cada uno de nosotros. Y de ahí no nos vamos a pasar ni un minuto. Ni un minuto. Somos tan frágiles que la vida se nos puede acabar comiendo. Hay gente que está comiendo y con ese apetito, y de pronto se paró el corazón y se quedó con el bocado todavía atravesado en la garganta. Esa es la vida del hombre. Por eso la palabra dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso. La vida es otra cosa, independientemente de los bienes que posea. Lo glorioso es que nuestro Dios no depende del tiempo. Él vive un presente eterno. Nadie lo afana, nadie lo empuja, nadie lo aconseja. Nadie le puede quitar ni poner. Él es el Dios nuestro, creador del cielo y de la tierra, a quien hoy levantamos las manos y damos gloria con más fuerza a su nombre. Aleluya. Qué maravilla de Dios. No nos necesitamos cargar a la espalda, porque no es de yeso, ni de cemento, ni de tablas. No es una momia, es un Dios que vive. Él vive. Amén. Y la palabra que leímos nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El Señor hace énfasis, como ya vimos, 351 veces, de esa palabra hoy. Por eso cuando Él dice, no voy a mencionar a ninguno, no sea que se le pare el corazón y sea, resulte cierto. Pero cuando Él dice, fulano, hoy te vas conmigo. Ese era el tiempo perfecto de Dios. Y solo Él lo conocía. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando oímos la voz de Dios, no podemos endurecer el corazón. Hay gente que piensa que ese texto de la palabra y otros similares son solamente para predicar mensajes evangelísticos. No, el corazón de muchos creyentes también está endurecido. Claro que sí. Y se endurecen cuando la palabra los confronta. Cuando la palabra les habla, se endurecen más. Se ponen más duros. Alabado sea el Señor. Se ponen más duros hasta salirle callos.
Bendito sea el Señor. La palabra nos habla en el Salmo número 90 y nos dice, hablando del Señor, el verso 2, mire cómo dice esta palabra bendita. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué está diciendo la palabra? Hablando del tiempo eterno, del tiempo de Dios, que antes de que naciesen los montes, que fuera hecha la vegetación, antes que fuera hecho el hombre, antes que fueran hechos los ríos, los mares, antes de eso, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, el Dios eterno. Aleluya. Es un Dios que vive ese eterno presente. Para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Siempre será el día. Y la palabra dice, hablándonos a nosotros, los seres humanos, los cristianos, los que oímos su voz, Él dice, bástale a cada día su propio mal. Si usted analiza un poquitito, se va a dar cuenta que cada día va a traer un mal. Y es un mal diferente. Tal vez ayer le dolieron las cordales y mañana le duelen los colmillos. El mal es diferente. O mañana amanece que no se puede levantar porque las piernas no le trabajan. O todo torcido porque los riñones no quieren funcionar. Pero no solamente eso, bástale a cada día su propio mal. Cada día trae su propio mal. Por eso nosotros somos 100% dependientes de Dios. No podemos depender de nadie más. No, nadie más nos puede dar vida. Aleluya. Después de tener mucho dinero, ir donde un especialista, un médico famoso, y le hace un examen y le dice, a usted hay que quitarle la pierna derecha, porque tiene el problema en la pierna derecha. Y le hacen exámenes y de todo, y cuando lo ingresan, le quitan la izquierda. ¿Ha oído eso? Claro que sí. Hay muchos médicos en la cárcel pagando grandes condenas. No puede depender la vida de ningún ser humano. Nosotros dependemos de Dios. Por eso aquí no estamos perdiendo tiempo, ni somos tontos para venir aquí a sentarnos. No, vinimos a adorar. Vinimos a adorar. Vinimos a darle gloria a aquel que nos compró con su sangre preciosa. Aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entendemos perfectamente que vana es la ayuda del hombre. Que llega un momento de límite cuando nadie podrá hacer nada por usted, ni por mí. Así lo rodeen las lágrimas y grite quien quiera alrededor, nadie podrá hacer nada.
solo aquel que manda en la vida, aquel que tiene el dominio sobre la vida, aquel que tiene el dominio sobre la muerte, aquel que tiene el dominio sobre la enfermedad, aquel que tiene el dominio sobre la ruina, sobre la miseria, sobre todo lo que es contrario a nuestra vida. Hay uno que tiene el dominio, el poder, aleluya, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. A su nombre, gloria. ¿Qué dice el capítulo 40 del profeta Isaías? Dice el capítulo 40, el verso 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es tan poderoso eso, que la palabra dice: aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Hay gente muy inteligente en la tierra, hermano. Cuando alguien viene con un problema, se quedan viéndolo y le dicen: yo ya sé a qué viene usted. Gloria al Señor. Yo tuve un líder, se le llamaba jefe, como el mundo le llama a cualquiera que lidera las escobas, ya lo llaman jefe. Pero bueno, el jefe. Y cuando uno iba a contarle algo, de una vez le salía al camino y decía: yo ya sé a qué viene. No me traiga problemas, por favor. Tráigame soluciones. Si me trae problemas, devuélvase. Tremendo. Y de verdad que uno tenía que llevarle la solución al jefe. El Señor tiene una mente, una inteligencia que no hay quien la alcance. No tiene límite. Y cuando yo estoy pensando hacer algo y voy a decírselo a Él, Él ya lo sabe. Mi mente es demasiado limitada para pensar y saber cuántos millones de personas todos los días y cada rato invocando el nombre de Dios, unos rechazados, otros aceptados, pecadores gritando al cielo que no los oye nadie. Pero qué tremendo, porque pegamos el grito, pero antes de pegarlo pensamos gritar. ¿Verdad que sí? Usted le dice a sus compañeros de trabajo: vamos a pedir aumento en el salario, pongámonos de acuerdo. Y se juntan y se forman sindicatos y se forman grupos revoltosos y se van, y el dueño de la empresa no sabe a qué vienen. Pero con mi Dios es diferente. Desde que usted salió de la casa y se viene para acá, y si es un culto de oración, se viene para acá,
y viene caminando para el templo, él ya sabe qué viene a decirle. Y él ya sabe si viene y hace un esfuerzo para sacar el espacio para venir a dormir aquí. Eso ya lo sabe. Él lo vio. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Hermano, cuando nos acostumbramos a hablar con el Señor, no solamente con las rodillas dobladas o en el templo, sino cuando usted está en el trabajo, va para el trabajo, viene de su trabajo, va a acostarse, se levanta, puede hablar con Él. Digo, si usted vive una vida agradable delante de Dios, esté seguro que lo está oyendo. Ahora, si vive descarriado, hable como loro solo y repita todos los días lo mismo, que no hay quien le escuche. Porque Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. A Dios sea la gloria. Bendito sea Dios para siempre. Por esa razón, hermano, los seres humanos tenemos una necesidad imperante de conocer el hoy de Dios. Porque Él puede tener el hoy de cualquiera de nosotros. Hoy, antes que te duermas, estás estirando ya la pata. ¿Verdad que sí? Y mire lo que dice el Salmo 103. Glorificado sea Dios. Libro de los Salmos, número 103, dice la palabra lo siguiente en el verso 15 y 16. Dice así: el hombre como la hierba son los días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. O sea, la hierba nace, crece y desaparece, y nadie volverá a hablar de esa hierba. Se murió, se murió. Así es el hombre. Alabado sea el Señor. Me ha costado olvidar a aquel amigo que estaba a cargo del campamento. Pero cada vez que le recuerdo, pues entro en conciencia de que está muerto. Y cuando alguien me dice, ay, estoy para morirme, no se preocupe, que ese es el camino de todos. Usted no se muera antes del día, usted espere la muerte. Pero no se preocupe, prepárese. Prepárese. Algunos del susto quedan sanos. Pero esa es una realidad, hermano. Esa es una realidad. Alabado sea el Señor. Porque su lugar no se conocerá más. Y cuando se trata del hombre, del ser humano, por más útil que haya sido,
Eso se recuerda y se llora un tiempo, pero después se olvida. Qué tremendo, ¿verdad? Un día me voy a olvidar de muchos de ustedes y muchos de ustedes se van a olvidar de mí. Van a decir, el pastor que tuvimos, punto. Se murió y se murió. Esa es la vida. Note cómo dice la palabra, note. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. El viento la destruyó, la mató, la acabó. Y su lugar no se conocerá más. Aleluya. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bendito sea Dios. Y en el libro de Proverbios número 27 dice el verso 1 lo siguiente: no te jactes del día de mañana. No te jactes del día de mañana. Proverbios 27, 1. Porque no sabes qué dará de sí el día. Hay gente que hace unos planes tremendos y tiene todo preparado, y empacan la maleta 15 días antes. Todo eso es una cosa tremenda, porque se va a un viaje o va a hacer lo que su mente pensó hacer. Pero todo eso depende de Dios. Nosotros no mandamos en el tiempo. No mandamos en el tiempo. Alabado sea el Señor. Hoy estamos hablando con una persona por teléfono que va a estar en la convención, pero tenía un problema. Y me imagino que nos está escuchando, porque nos escuchan continuamente. Sin embargo, le dije, el tiempo es de Dios. Ore a Él, encomiende a Él. Eso es lo que está escrito, lo que dice la palabra. Encomienda a Jehová tu camino. Encomiéndelo. Confía en Él y Él hará, no otro. Confíe en Él y Él hará. Y le dije, si tiene en su corazón ese anhelo profundo de estar en ese evento, no importa lo que se levante, Dios puede hacer otras cosas. Si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es el Señor. Confianza tenemos en Dios. Así que si siente, dele viaje. Al ratito me estaba enviando un mensaje. Ya. Esa es la convicción, porque no dependemos de nadie humanamente en la tierra. No dependemos. Usted no depende de un carro. Él se sube al carro y no sabe si se le dañó cualquier cosa y quedó botado en la carretera, así sea nuevo, sea viejo, como sea. Se sube a un avión y al rato lo están bajando, no, que el avión tiene fallas. Recuerdo hace un tiempo, ya todos allí guardados dentro del avión, y no salía,
Y de pronto salió el piloto a decir, pasó un gran pájaro negro. Mentiroso. El pájaro negro era él. Y le pegó al frente del avión y no se puede ir. Son embustes, inventos. A alguien estaban esperando. Querían subir otros pasajeros y se inventó el pájaro negro. No dependemos del hombre. Cuando dependemos de Dios, estamos seguros de lo que vamos a hacer. Si Él va con nosotros, si Él nos ha autorizado. Por eso no te jactes del día de mañana. No haga tantos planes del día de mañana. Bendito sea Dios. Porque no sabe qué dará de sí el día. Bendito el Señor para siempre. Muchísima gente ha preparado una gran cena, un gran almuerzo, porque va a cumplir años y lo que pasa es que el almuerzo lo trasladaron para la funeraria. Exactamente ese día se murió. No podemos depender del tiempo, ni de lo que no sabemos. Tenemos que depender del Señor. Si Él da permiso, si Él quiere, si Él permite, iremos, haremos. Aleluya. Si no, no haremos nada, ni iremos a ninguna parte. Sea Dios glorificado para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. Allá cerca del libro de Apocalipsis. Glorificado sea Dios. Primera de Pedro 1, 24 dice la palabra: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Pero todo es como la flor de la hierba. ¿Y qué le pasa a la hierba? La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dicho de otro modo, todo esto se puede acabar, pero lo que Dios ha dicho es lo que va a permanecer para siempre. Cuando entendemos eso, no nos movemos así por antojadizamente. Estamos dependiendo. No sé si el Señor permite, no sé si Él quiere, si Él me da el permiso. A Él sea la gloria por la eternidad. Aleluya. El Señor habló de ese hoy. Y mire que en el caso, un caso sencillo que registra el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, allí aparece la historia de un hombre al cual el Señor le mencionó, le hizo mención 2 veces de esa palabra hoy. Capítulo 19 de Lucas, verso 5, dice la palabra: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Por qué? Porque hoy, ¿qué va a pasar hoy? Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Puso a aquel hombre a correr, porque el Señor no andaba solo, andaba un grupo con él. Y si a él le daban posada, tenían que darle a todos los otros.
Si le daban un plato de comida, le tenían que dar a todos. Este hombre tenía mucho dinero y había sido puesto como cobrador de impuestos. Pero dice también el verso 9, ya estando el Señor allí, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La crítica fue fuerte de los fariseos, de los religiosos, que decían, ¿cómo es posible que este hombre que predica la santidad, la pureza y que se cree puro y limpio, se va a meter en la casa de un pecador? Y como estaban criticando, y no solamente un pecador, ese es un ladrón, ese le roba a todos. Y cuando el Señor detectó lo que estaba sucediendo, inquietó a aquel hombre llamado Zaqueo para que se pusiera en pie. Y se puso en pie delante de todos los que estaban allí, que era una concurrencia grande. Y les dijo, eso era una regla, una norma de la ley escrita, que cuando alguien se quedaba con lo de otro o no le pagaba al otro, le tenía que dar 4 veces más. Y él usó ese artículo de la ley y se puso de pie y dijo, a todo el que yo le haya quedado debiendo, se lo devuelvo cuadruplicado. Alabado sea el Señor. Todos murmuraban, dice el verso 7, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y no le estaba diciendo al jefe de los cobradores, le estaba hablando al que de verdad conocía. Note esto, la mitad de mis bienes, o sea el 50%, yo lo reparto con los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué tremendo, hermano. Eso se llama conversión. Por eso el Señor le dijo, desciende rápido, a prisa de ese árbol y corra, porque voy para su casa. Y ahí en su casa vamos a posar esta noche. Y toda la gente corría para allá. Y allí se quitó aquel manto negro de todos los que hablaban en contra. Porque aquel hombre dijo, Señor, Señor, la mitad de mis bienes lo reparto a los pobres. Y si a alguno le he robado algo, se lo devuelvo 4 veces. Y todos cerraron la boca porque a nadie le había robado. Se parece a muchos creyentes, ¿verdad? Terrible. Terrible.
Ojalá que cuando usted saque prestado algo, le añada. Después de tanto tiempo, mire, la deuda era por 5,000 y yo me voy a esforzar y le voy a pagar, aunque sea cuotas pequeñas como sea, pero le voy a dar 10,000 por haberme tardado tanto tiempo. ¿Sabe qué hacen muchos tramposos? Llaman a la persona y le dicen, mejor olvídese de la deuda, porque que yo sea capaz de pagarle, nunca le voy a pagar. Pero eso queda vivo delante de los ojos de Dios. Pero me llama la atención lo que el Señor dice. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque este es un creyente. Porque él dijo, Jesús va a pasar por allá, por aquel lugar, y yo no puedo acercarme por la mala fama que me han levantado. Todo el mundo creía que ese era un ladrón y no sabían cuánto dinero repartía a los pobres y cómo manejaba sus riquezas. La segunda dificultad era por su baja estatura y una multitud que corría. Yo por lo menos quiero mirar quién es él y mirarlo ahí cerquita. Y se subió a un árbol por donde pasaba, y como al Señor no tiene nadie que decirle lo que está pasando, él se hizo el que no sabía, y cuando estaba cerquita del árbol miró para arriba y le dijo, ¡Zaqueo! ¿Quién le había dicho? Así es que el Señor nos trata a nosotros. Él sabe lo que somos. Él sabe lo que hacemos. Él sabe en qué invertimos el dinero. Él sabe cómo administramos las cosas que Él pone en nuestras manos. Él sabe con quién hablamos. Él sabe lo que hablamos. Él sabe lo que murmuramos. A ver, levante la mano todo el que murmuró hoy. Bájenla. Aleluya. Él sabe. Él sabe. Y lo sabe todo. Y sabe cómo hacemos, con cuánta vocación y con cuánta devoción hacemos las cosas para Él. Con cuánta carga, con cuánta responsabilidad o con cuánta mala gana la hacemos. Amén. A su nombre, gloria. También otros, en el capítulo 5 de Lucas, dice el verso 20, capítulo 5, verso 26, dice esta palabra: y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de terror, de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Qué habían visto? Maravillas, milagros, porque un hombre que cargaban entre varios y no podía llegar donde estaba el Señor, esos hombres llenos de fe. Y hermano, ver una persona, un hombre, una mujer lleno de fe es una maravilla. La desgracia y la maldición es ver a alguien todo lleno de dudas, de cobardía, de que no se puede, de que no hay, de que no puedo. Eso es una maldición. Qué bueno escuchar a aquellos que no importa lo imposible de las cosas, siempre hablan que se puede.
porque están confiando no en ellos, sino en el Señor. Están diciendo, esto se puede, esta enfermedad se va a ir, esta dolencia se va a ir, va a ser desbaratada, va a ser echada fuera. Esta situación económica va a cambiar, esta situación en su matrimonio va a cambiar. Y esos hombres se llenaron de fe. No podían entrar porque la ciudad se había golpeado contra la puerta de la casa donde estaba el Señor, y era una multitud que nadie podía pasar. Y ellos dijeron, nosotros tenemos que lograr esto. Y buscaron cómo treparse al techo y quitaron las láminas del techo y bajaron con unos lazos aquel paralítico y lo pusieron al frente del Señor. Y el Señor dio una declaración de perdón y de sanidad, y aquel hombre pegó a brincar y a saltar y a gritar que estaba sano. Y la gente se llenó de terror, temor, miedo. Y todos decían, ¿quién es este que perdona pecados también? Y toda la gente que estaba allí se regresaron. Eso es lo que declara el verso 26. Todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy, ese hoy hay que agarrarlo, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando vayan a orar por usted porque está enfermo, diga, hoy el Señor me va a sanar. Hoy. Cuando vayan a orar por una necesidad económica, declárelo y dígale, hoy, el Señor va a proveer a mi vida. Cuando vayan a orar por algo que no lo puede hacer el hombre, hoy, declare ese hoy que está denotando el milagro, la fe. Alabado sea su nombre por siempre. Y el capítulo 23 de Lucas nos habla de otra experiencia maravillosa que tuvo otro ser humano. Capítulo 23, verso 42, dice la palabra, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lean ustedes el 43. Note que el hombre dijo, acuérdate de mí cuando estés, y lo puso a un futuro. Pero las cosas que Dios hace, aunque usted no las vea en el momento, no las vea, ya están hechas. Lo que Él hace, lo hace en el presente, en el momento. Alabado sea Dios. Aquellos leprosos, el Señor le dijo, vaya, se presentan ante el ministro de culto y digan que están sanos. Y se fueron los leprosos, y dice la palabra, y por el camino empezó la lepra a quitársele y a sanarse, y empezaron a gritar. Tanta fue la alegría que 9 ni siquiera a dar gracias volvieron. Pero es el hoy de Dios. Hoy puede el Señor hacer un milagro. Hoy puede el Señor hacer un milagro. ¿Cree usted?
Y es hoy. Alabado su nombre por siempre. Él puso a un futuro inmediato, lejano también. No sé cuándo llegará al paraíso, pero el Señor le dijo, es hoy. Hoy estarás conmigo. ¡Qué maravilla! Aleluya. Bendito sea su nombre por siempre. Nuestro Señor es el mismo de hoy y por los siglos. Acuérdese que Él no está sujeto al tiempo. Él no está sujeto a las circunstancias. Él no está sujeto a ninguna cosa que pueda detener su mano. Él decidió, ¿y quién podrá detener su mano? Él dijo, ¿y quién podrá decir que no? Aleluya. Y de ese hoy tenemos que acordarnos todos los días y cada rato, cada vez que tengamos una gran necesidad o necesidad urgente, que algo ocurra. Si usted no tiene un empleo, un trabajo digno, no para vender su alma, porque el Señor no provee para que vendan el alma. El Señor le va a dar un empleo donde le quede el tiempo, por lo menos en las noches, para ir a buscar el rostro del Señor. Pero si usted no lo tiene y usted está buscándolo, hoy el Señor puede obrar y la puerta se puede abrir. A Dios sea la gloria. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Póngase de pie. Levante sus manos al cielo.